Hola a todos, bienvenidos a un vídeo al canal de The Sixman, donde hoy os traigo uno de mis primeros planes / proyectos fantasía, por así decirlo, de equipos de la NBA. Y en este primer vídeo que os voy a traer de este estilo, os traigo mi vídeo acerca de los Chicago Bulls. Espero que os guste. Bueno, pues como os comentaba, hoy os traigo el primero de estos vídeos que voy a traer al canal de haciendo un poco mi proyecto, un poco en conjunto, ¿no? De todo lo que es la franquicia de los Chicago Bulls, no solo el hacer el equipo, sino meternos de lleno en seleccionar el entrenador, crear nuestra identidad, bueno, hacerlo en profundidad. Espero que os guste muchísimo, es algo que lleva bastante trabajo, así que os agradecería si le podéis dar apoyo a este vídeo, si me comentáis si os gusta. Esto viene a raíz, ¿no?, del vídeo que subí hace mucho tiempo de Dallas, cuando echaron a Nico Harrison y tal, y como ya os comenté en algún vídeo reciente, esto solo voy a hacer con equipos que a mí me apetezca, que estén en situaciones especiales, como Chicago, que no tiene ahora mismo ni general manager, no tiene nadie al mando, ¿no? Entonces es como un lienzo en blanco y al final es lo que yo quiero. Ya os aviso, este vídeo no es realista, pero al final los equipos, por mucho que nos gustaría, todos los equipos al final solo acaban moviendo 2 o 3 piezas a lo largo del verano. Yo aquí he agitado mucho el árbol, pero creo que es lo entretenido. Ya os aviso que también he tratado de ser, creo que ha salido de verdad un equipazo y estoy muy contento y creo que ha sido mucho más he sido mucho más realista, ¿no?, con los traspasos que en lo de Dallas. Así que bueno, ya os leo por comentarios, dadme feedback, qué os ha parecido, si os ha gustado el ritmo del vídeo, las cosas que he hecho y bueno, para saberlo, ¿no? Porque tengo algún par de equipos que 100% sé que quiero hacer, lo que os digo, no voy a hacer los 30 ni mucho menos, pero algún par de equipos más sí que me gustaría hacer porque la verdad que es muy entretenido. Entonces nada, espero que os guste mucho y sin más dilación vamos a empezar de lleno con los Chicago Bulls, que están en una situación muy interesante. Eso sí, antes de eso, comentaros rápidamente esto, que bueno, lo enseñaré en todos los vídeos, pero para que lo utilicéis de referencia, ¿no?, para que sepáis un poquito las cifras. Estas son un poco las cifras oficiales que estoy utilizando para los vídeos económicamente, es decir, no me las invento, tanto los mid-levels y todas estas cosas, que por ejemplo el mid-level os pongo subrayado en negrita, tanto los que se han utilizado en esta temporada 25-26 como en el año que viene, para que veáis que hay un salto importante, sobre todo en el salary cap, que pasa a ser de 166 millones, el luxury tax o el impuesto de lujo, que es de 201, más los aprons y tal, y luego no lo he puesto en esta gráfica y lo debería de poner para el siguiente vídeo, que es el salary floor, es decir, lo que se tienen que gastar lo mínimo o como mínimo los equipos NBA. Y es, en este caso, la temporada que viene de unos 148 millones de dólares, para que recordéis eso. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Y con qué vamos a empezar? Pues analizando cómo es o qué es la situación de Chicago a día de hoy en cómputo global, ¿no? Chicago viene de hacer una temporada de 31-51, 12º en la conferencia. Por lo menos ha salido esa mediocridad, ¿no?, que hemos visto estas últimas temporadas, como fue por ejemplo su temporada pasada, como veis ahí, con un récord de 39-43. Lo único malo que tiene Chicago, varias cosas. Para empezar, veis a Billy Donovan y a Mark Eversley en blanco y negro, no es porque hayan muerto, sino porque, como sabéis, ya ninguno es parte, ¿no?, en el fondo son empleados, ¿no?, de la parte de empleados de los Chicago Bulls. Tampoco está las alturas Karnišovas, que bueno, es que hay equipos, ya sabéis, que tienen como el general manager que hace todo, y luego tienen algunos que tienen como el CEO of Basketball Operations, y luego tienen al general manager a su cargo, que era como Karnišovas era como el número 1 y Eversley el 2, pero bueno, en este caso no aparece Karnišovas, pero bueno, nos los pulimos a los dos, y aquí vuestro servidor va a entrar a ambos cargos, ¿no?, para hacerse cargo, valga la redundancia, de estos Chicago Bulls. Como veis aquí, cosas también malas. Bueno, picks no tenemos nada en absoluto de otros equipos, solo tenemos nuestro propio futuro, que dentro de lo que cabe no está mal, pero solo tenemos 8 picks de primera ronda, 7 de segunda y 0 swaps, que para haber sido lo malos que han sido los Bulls estos últimos años es bastante triste. Y luego sobre todo tenemos un rating ofensivo y un defensivo bastante mediocre, que representan un poquito lo que ha sido esas temporadas de Chicago, 23º en ataque, 22º en defensa, y que bueno, que no vamos a ganar un anillo los 2 próximos años o 3 próximos, pero bueno, que nos gustaría a largo plazo, ¿no?, poder aumentar esa cifra de 6 anillos que tiene Chicago. Claro, me preguntaréis, Nico, ¿y cuál es el primer paso, ¿no?, para empezar este proyecto? Pues antes de ello, debemos analizar la plantilla. Y para los que a lo mejor tenéis puesto el vídeo de fondo y tal, que es verdad que me lo comentasteis el otro vídeo, y tenéis razón, porque yo también lo hago mucho con otros canales, os voy a ir comentando también estas cosas. ¿Por qué?
Porque como veis aquí tenemos la plantilla y hay cosas importantes a remarcar. Vais a ver nombres en negro, vais a ver nombres en amarillo, los nombres en blanco son los normales y luego tenemos exclamaciones. A ver, la plantilla en sí es Josh Giddey, Isaac Okoro, Leonard Miller, Matas Buzelis y Jalen Smith como alineación titular sobre el papel de lo que nos ha quedado esta temporada, con Trey Jones, Anthony Simons, Noah Essenga, Gerson Yabusel, Nick Richards, Rob Dillingham, Colin Sexton, Patrick Williams, Zach Collins y Lachlan Olbridge en contrato two-way, ya que los Bulls tenían 15 jugadores en plantilla, pero como cortaron a Jaden Ivey, bueno, al final luego firmaron a Mohamed Gay, pero bueno, no le he metido porque le firmaron como para poder tener 15 jugadores y recompensarle porque había jugado bien en G-League. En contrato expiring, que son los nombres amarillos, están Anthony Simons, Gerson Yabusel, Nick Richards, Zach Collins y Colin Sexton. Muchísimos millones en estos contratos de expirings, que ya os aviso que la mayoría no vamos a renovar, pero bueno, ahora entraremos en eso más tarde. Después de eso, tenemos varias renovaciones que podríamos llevar a cabo este verano. Tendríamos la de Isaac Okoro, tendríamos la de Leonard Miller y Jalen Smith, los tres con posibilidad de ser renovados este verano. Pero que ya os aviso que, bueno, al ser entrar como nuevo general manager de este equipo, creo que son ciertas renovaciones que a día de hoy no tendríamos que tratar porque no nos interesa tratarnos a largo plazo con ciertos jugadores. Jalen Smith podría ser interesante una renovación, pero tampoco tiene sentido y le podemos renovar en la agencia libre del año que viene. Y Leonard Miller, ya lo comentaremos más tarde, pero en principio no le renovaré más que nada porque creo que es beneficioso para ambos darle la oportunidad de demostrar su juego y su valía la temporada que viene. Y oye, si lo merece, renovaremos y haremos todo lo posible para traerle en la agencia libre restringida, que al final seguiremos teniendo sus derechos. Todo esto dicho, ¿qué es el nombre en negro? Pues los nombres en negro son Rob Dillingham y Leonard Miller, que son jugadores que tengo que aceptar su opción del equipo si les quiero retener la temporada que viene. Entonces, todo esto dicho, ¿vale? Y ya teniendo todo esto en cuenta, claves de este equipo antes de empezar a hacer todo lo que queremos hacer. Mis pre-bulls, que he denominado esta parte, ¿no? ¿Qué son las cosas interesantes que hay que tener en cuenta? Los puntos fuertes del equipo, o de la franquicia, ¿vale? Sin ningún tipo de duda, son los siguientes. Matas Buzelis no es que vaya a ser nuestro número 1, ni siquiera sé si va a poder llegar a ser un número 2 a futuro, pero está claro o es evidente que a día de hoy es la pieza angular de la franquicia. Entonces, es interesante, por lo menos que tenemos un jugador tan potente como él a futuro. A mí me gusta mucho, creo que ha tenido flashes interesantes este año. Creo que a lo mejor la gente se podía esperar un poquito más de él. Yo también esperaba un poquito más de Billy Donovan respecto a cómo podía manejar la situación de Buzelis. Y nosotros vamos a poner un énfasis importante, ¿no?, en desarrollarle como un jugador importante de cara al futuro de Chicago. Después de esto tenemos también varias cosas positivas. En primer lugar tenemos al United Center, que aunque parezca tontería, es el estadio que más entradas vende a lo largo del año. A pesar de lo malos que son los Bulls, los fans son incondicionales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque vamos a tener el apoyo de los fans, y aunque seamos malos, si ven que estamos haciendo las cosas bien, van a seguir apoyándonos, ¿no? Entonces creo que también en ese tema es una cosa importante saber que vamos a tener el respaldo de los fans. Después de esto, cosas importantes. Vamos a tener espacio salarial. Si todos los jugadores que os he comentado que están en expirings no renovasen, los 5 que están en expirings y a lo mejor no renovar a Rob Dillingham o no aceptar su opción del equipo, estaríamos contando con más de 60 millones de dólares de cara a este verano en la agencia libre. Que no hay que decir que vamos a ir a fichar a una superestrella, pero bueno, que es importante saberlo. Y luego, las otras dos cosas que os quería comentar es que venimos siendo un equipo muy rápido, segundos en pace esta temporada, que creo que puede ser positivo continuar un poco, ¿no?, con ese tren de estilo run and gun del entrenador Anzai, para los entendidos. Lo podéis poner en los comentarios si sabéis a qué me refiero. Y nada, que eso es algo interesante, ¿no? Porque creo que para desarrollar jugadores jóvenes, un estilo rápido que les obligue, ¿no?, a decidir, a tomar decisiones rápidas a una velocidad de juego vertiginosa, creo que es positivo porque además les va a permitir tirar más tiros a lo largo del partido y ofensivamente hablando, les va a permitir desarrollarse más, que es lo que queremos, sobre todo con jugadores jóvenes cuando no quieres ser competitivo, que es un poco lo que han hecho los Wizards, por ejemplo, estos últimos años. Y luego, lo más importante, y no hay que olvidarlo, es que tenemos el pick número 9 y el 15º sobre papel en este draft, más algunos otros que ya veremos más adelante. Puntos malos, damos pena, o sea, damos pena en todo, no solo en el campo, sino fuera como institución. Entonces hay que cambiar, ¿no?, ese estigma que se tiene de los Chicago Bulls. Segundo y más importante, carentes de talento top. Necesitamos conseguir talento, cuanto más mejor, y si es a futuro, también más positivo. Luego, tiradores e interiores. Necesitamos interiores, creo que eso todo el mundo lo sabe. Necesitamos reforzar esa posición, preferiblemente con jugadores jóvenes, pero sobre todo también necesitamos tiradores. Yo lo he dicho por activa o pasiva, este equipo, más que
interiores, necesita tiradores, de verdad, no tienen ni un solo tirador bueno y puro en todo este equipo, si os parece a pensarlo. El único buen tirador que hay es Anthony Simons y ni siquiera es un tirador, es un shotmaker. Entonces, necesitamos cubrir esas dos necesidades 100% este verano. Luego, no tenemos jefes deportivos, de ahí que entro yo y es lo que primero vamos a tratar en este vídeo. Y lo último, y no menos importante, tenemos a Patrick Williams en el equipo. Es decir, tenemos uno de los peores contratos de la NBA. Y ya os aviso que os he dicho que este vídeo es fantasía. Me gusta porque es como que me doy pie a hacer magia. Pero ya os digo yo que a Patrick Williams no lo voy a mover, porque eso ya es pasar un hilo, ¿no? De demasiado... de una extensa fantasía que no va a pasar. Entonces nuestros 3 objetivos con todo lo que os he comentado son los siguientes: crear un núcleo joven con talento, usar bien el cash que vamos a tener este verano y ser inteligentes con ello, no solo para el presente sino para no atarnos a largo plazo a ciertos contratos, y luego ser muy malos. Queremos ser la temporada que viene horribles, y ya lo vais a ver que si hacemos bien el verano, que es como lo vamos a hacer, sobre el papel, si hacemos una mala temporada el año que viene y tenemos un top, o sea un pick top en el draft siguiente, podríamos la temporada 2027 ya empezar a coquetear con ser competitivos, pero de una manera distinta, es decir, sin presión, y como ha sido, por ejemplo, estos últimos años Portland, o equipos como van a ser el año que viene, yo que sé, o como fue el año pasado los Spurs, o sea, intentando ser buenos, pero como núcleo joven, que es distinto y que es interesante, ¿no? Entonces, todo esto dicho, empieza la caza del entrenador. Lo primero, más importante, hay que asignar un entrenador a ese equipo, hay que ser conscientes de quién va a estar al mando de la plantilla. Y me he planteado 5 nombres. Sí, lo sé, está Taylor Jenkins. Este vídeo lo planeé hace unos días y ya sé que Taylor Jenkins ha firmado con los Bucks, que de hecho os digo una cosa, me viene muy bien para una cosa que vamos a ver más en adelante en el vídeo, que haya firmado con los Bucks, ahí os lo dejo. Pero bueno, es un entrenador que me había planteado. También me había planteado otros entrenadores. Chris Quinn, asistente de los Heat, creo que también podía encajar con nosotros, un entrenador experimentado. Quería entrenadores que si fuesen asistentes aún así fuesen gente respetada en el gremio y que se viese y que se sabiese, o que se supiese, perdón, que eran gente capaz de poder asumir el rol de un entrenador principal. De ahí que Chris Quinn creo que era un entrenador muy muy interesante para nosotros. Mike Canori es probablemente el asistente, yo creo que más respetado, o con más, yo creo que galones de poder acceder a un trabajo, yo creo que de entrenador principal. Pero bueno, eso nunca se sabe, porque yo creo que también está muy cómodo como asistente en los Minnesota Timberwolves. Entonces son 2 entrenadores que me planteé bastante. Después de eso estaba lo que os digo, Taylor Jenkins, un entrenador 100% ya conocido como un buen coach dentro de la NBA, pero al final no me fui con él tampoco, ¿no? Y luego me quedaban 2 opciones también, que eran Becky Hammon. Sí, muchos me diréis, una mujer, no sé qué, en la NBA. Pues sí, es una entrenadora fantástica, asistente de los Spurs de Pop desde 2014 hasta 2021. También súper respetada, lleva varios años entrenando en la WNBA, ya ha ganado 3 anillos con Las Vegas, entonces es una entrenadora muy muy top en ese sentido. Y luego teníamos a un último candidato, ¿no? Que en este caso era Sin Sweeney, que fue en su momento asistente de Dallas, que yo le conozco bastante por eso, porque al final es muy conocido como un gran entrenador defensivo y muy bueno en ese aspecto, y ahora este año es asistente asociado en los Spurs, y también estoy leyendo maravillas de él, y que tiene muy buena relación además con jugadores top, y que tiene muy buen trato con los jugadores jóvenes. Entonces, al final, como desarrollador de talentos, creo que es algo que también me planteaba. Entonces, habiéndoos dicho estos 5 nombres, os preguntaréis, Nico, ¿con quién te has ido, no? ¿Con quién va a ser el líder de este equipo? Pues no va a ser ninguno de estos, y aquí os digo el que para mí es uno de los movimientos del vídeo sin ningún tipo de duda, y uno de los que más me ha gustado, que es que nos traemos a Jon Scheyer de la Universidad de Duke. Me encanta, o sea, me encanta este movimiento. Me preguntaréis ¿por qué? ¿Por qué, no? A ver, esto estuvo sonando bastante porque Jon Scheyer es de Chicago, y hace un mes o algo así estuvo sonando que había una posibilidad de que los Bulls podrían estar interesados en contratarle. Y bueno, yo no creo que se vaya a ir porque no tiene sentido. A lo mejor en un futuro, ¿no? Si encaja en Chicago y lleva ya varios años ya entrenando en Duke, podría marcharse, pero creo que de momento se va a quedar en Duke porque está bastante cómodo. Pero coño, yo llegaría aquí, ya me veis ahí que me he puesto como general manager, y digo, Jon, vente aquí, que te tengo mucho aprecio porque sigo mucho en la NCAA y te doy el mando de Chicago. Eres un entrenador muy competitivo, muy bueno defensivamente, que creo que en ataque a lo mejor tiene algunas cosas por pulir, pero que creo que puede ser un gran entrenador en NBA. Un poco como cuando Brad Stevens pasó de la NCAA a ser el entrenador de Boston. Y me gusta, y creo que además es un entrenador que, bueno, está acostumbrado a entrenar con jugadores jóvenes, que, o sea,
que se dedica, ¿no?, a desarrollar también talentos, y creo que eso sería un enfoque importante. Entonces me encanta este movimiento y creo que sería un gran paso adelante, y creo que nos también identificaría mucho, ¿no?, como franquicia si este fuese nuestro primer movimiento. Entonces estaría muy contento. Claro, después de esto tenemos dos cosas importantes que hacer. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con el equipo y con algunos jugadores de cara al draft, porque hay que tomar decisiones sabiendo un poco lo que vamos a hacer con el equipo antes de entrar al draft, ¿no? Entonces, como veis en pantalla, he hecho dos cosas importantes. Una, acepto ya la opción 100% de equipo de Leonard Miller, creo que no hay ningún tipo de duda, acepto la team option, es un jugador que ha demostrado cosas muy interesantes este final de año con Chicago, y oye, lo que os digo, no creo que haya que renovarle ni a él ni a ninguno de los otros dos, porque no tiene sentido renovarle porque ha hecho 20 buenos partidos, y al final para él tampoco tiene sentido, porque si hace una muy buena temporada el año que viene, coño, le voy a pagar seguro que más de lo que le pagaría este año, y para nosotros no tiene sentido pagar a un jugador por 20 partidos, así que aceptamos la opción y le dejamos el año que viene para que nos demuestre su valía. Y lo que os digo, a Isaac Okoro y a Jalen Smith tampoco les vamos a renovar en ese sentido. Y luego lo más importante, ya estoy 100% seguro que a Gerson Yabusel, a Nick Richards, a Zach Collins y a Colin Sexton no les voy a renovar. Nick Richards más que nada porque, bueno, estamos contentos con sus servicios lo que hace este año, pero tampoco tenemos interés en renovarle. Yabu me gustaría traerle si fuese posible, pero se está diciendo que no va a volver a Europa, pero se está diciendo que va a buscar algún contender que apueste por él y que vuelva a demostrar en ese contender no su valía para de nuevo ya poder ganarse su último año de contrato grande. Y luego Zach Collins, no quiero ni verle la cara, ni pintada. Y luego Colin Sexton, sí que a lo mejor me gustaría porque creo que el tío ha tenido un gran año en Charlotte, pero justo por eso creo que al haber demostrado que puede estar en un equipo competitivo, creo que algún equipo contender o por lo menos de la parte alta de la NBA va a hacer una apuesta. A lo mejor por menos dinero, pero creo que lo va a aceptar. Entonces Anthony Simons es el único jugador que sobre el papel me planteo que podría renovarle, pero no está 100% seguro. Pero por lo menos sé que a lo mejor ese jugador podría renovarle. Y Rob Dillingham, de momento no aceptamos su opción del equipo porque podríamos aceptarla después del draft y no tenemos necesidad. Entonces, todo esto dicho y me vuelvo a poner la cámara, vamos a lo importante. Al draft. El draft tenemos sobre el papel 4 picks. El número 9, el número 15, el 38º y el número 56. 2 picks en primera ronda, 2 picks en segunda. Muchas gracias Portland por entrar a playoffs porque nos habéis dado ese pick número 15. Y como veis en pantalla, vamos a ir de lleno a la lotería del draft. Vale, como veis aquí tenemos el pick número 9. Ya os aviso, nos interesa mucho, ¿vale? Esto lo quería hacer en directo, o sea, el draft todavía no lo tengo hecho, así que luego tendré que ahora editar algunas cositas y ya luego os traigo la segunda parte, que sí que también la tengo pensada, el tema de la agencia libre y tal. Y vamos a hacer la lotería. A ver, lo que os digo, va a decir, nos interesa mucho que Milwaukee no suba. Punto número 1 importante, porque vamos a querer subir a su pick, ya veréis cómo. Y luego, lo segundo más importante, si podemos subir nosotros sería maravilloso. Entonces, vamos a simular la lotería y a ver qué nos sale. Vale, Charlotte no sube, Milwaukee, bueno, no subimos ninguno. Bueno, no subimos ninguno, pero tampoco me molesta, porque creo que es lo que va a pasar. Lo más probable es que no suba Chicago y tampoco, o sea, me habría encantado, ¿no?, subir al top 4. Pero bueno, creo que es más realista y creo que queda mejor así, ¿no? Entonces, todo esto dicho, y antes de entrar aquí, ¿vale?, y entrar en el draft a hacerlo, voy a explicaros un par de traspasos que vamos a hacer la noche del draft, porque creo que es importante hacerlos, ya que nos van a ayudar mucho a futuro. Y son dos movimientos a mi gusto muy realistas y que creo que de verdad podrían pasar y que creo que benefician a ambos lados, y por eso os digo que creo que aquí he sido mucho más realista que en los traspasos de Dallas. ¿Cuáles son los movimientos que he hecho? Pues os preguntaréis. Pues como veis en pantalla, son estos dos, ¿vale? En primer lugar, hacemos el traspaso para subir al top 10 del draft, que básicamente lo que hacemos es subir 5 puestos, le damos a los Bucks el pick número 15 por el 10, de regalo también les damos el pick número 56, que bueno, oye, así tienen un pick al final de segunda ronda, aunque eso no vale nada, pero bueno, para que tengan algo más. Y sobre todo, a cambio nos comemos el contrato de Kyle Kuzma. ¿Por qué os digo que es un movimiento que creo que es muy realista? Porque si nos basamos en años previos, por ejemplo tenemos el ejemplo de cuando Dallas cayó en el draft 2 puestos con los Thunder y a cambio ellos, los Thunder, se comieron el contrato de Bertans. El año pasado, por ejemplo, tenemos que los Blazers suben 5 puestos del 16º al 11º, o sea, los Grizzlies suben contra los Blazers del 16º al 11º, solo gastando una primera ronda que tampoco era nada del otro mundo. Entonces nosotros aquí básicamente lo que hacemos es, en vez de gastar una primera ronda, que es lo que los Bucks se tendrían que gastar en quitarse el contrato de Kuzma, lo que hacemos nosotros es, nos comemos el contrato de Kuzma y a cambio los Bucks, en vez de tener que gastar una primera para que salirse ese contrato, porque los Bucks no tienen segundas para poder quitarse ese contrato, y es el kit de la cuestión, nosotros lo que hacemos es,
Les permitimos a ellos, oye, bajáis 5 puestos en el draft, que no es nada del otro mundo para vosotros porque vais a poder seguir cogiendo un gran veterano en ese puesto, y nosotros a cambio os quitamos 21 millones de dólares del cierre, o sea, del espacio salarial. ¿Por qué esto es importante? Porque bajar del 10 al 15 también implica que le vas a pagar menos a tu rookie, unos 2 millones y pico menos 3. Entonces esto implica que se van a quitar unos 24 millones de dólares, que más los 6 millones de dólares y pico, 7 que tenían, estaríamos hablando de que los Bucks irían a la agencia libre con más de 30 millones de dólares para poder utilizar. Entonces, creo que tiene mucho sentido para ellos. De hecho, este traspaso, si lo hacen los Bucks en la vida real, me parecería muy bueno. Porque claro, ¿por qué os digo que lo de Taylor Jenkins nos favorece? Porque este traspaso cuando lo hice dije, claro, esto lo estoy basando en que creo que entonces los Bucks competirían para intentar hacer un equipo para Giannis, que es lo que se está diciendo que van a hacer. Pero ahora viendo que encima han apostado por Taylor Jenkins, es que está claro que van a intentar hacer una última apuesta con Giannis este verano. Entonces, para poder hacer eso, sin ningún tipo de duda, lo que necesitarían sería espacio salarial. Y su mejor manera de crearlo es de esta manera. Entonces, coño, bajar 5 puestos en el draft, sigues teniendo un pick en el top 15, que está muy bien, pero te quitas 21 millones de dólares, que yo os aviso que a Kuzma nosotros le vamos a cortar. Y oye, es que es lo que tienen que hacer equipos malos. Entonces, estoy muy contento con ese traspaso. Es verdad que perdemos ese pick 56, que me da un poco de pena, porque creo que podríamos haber conseguido a alguien. Y luego el segundo traspaso, que también me encanta, y que creo que también es muy muy bueno. ¿Por qué lo digo? Nosotros hacemos un traspaso con los Hawks, que lo que hacemos es subimos con nuestro pick número 38 al pick 23, es decir, subimos 15 puestos. Los Hawks al menos siguen teniendo ese pick 38, que en esa ronda, en esa zona, todavía va a haber muy muy buenos interiores, que por eso lo he hecho, porque creo que es que los Hawks con ese pick lo que buscarían sería un interior, y ahí 100% van a tener disponible alguno de los Tarris Reed, Zubi Ejiofor, Krivas. Entonces creo que en ese sentido también es muy realista y por eso me ha gustado. Y al final lo que hacemos es subimos 15 puestos y a cambio nos comemos el contrato de Buddy Hield y ellos consiguen a Trey Jones, que les hace falta como el comer un base suplente. Trey Jones ha sido uno de los mejores bases suplentes de la liga, lo he dicho 1000 veces, la temporada que ha hecho este tío no es ni medio normal, ha promediado casi 15 puntos por partido, o sea, ha sido tremenda temporada de Trey Jones, y un equipo como Atlanta le podría utilizar muchísimo, ya lo estamos viendo en esta serie de playoffs, que les vendría genial un base que no fuese McCollum ni un generador exterior. Entonces, me encantaría ese traspaso para ambos y al final, Trey Jones, que se estaba rumoreando en el cierre que podrían conseguir los Bulls por él múltiples segundas rondas o una primera mala, pues mira, nosotros no conseguimos una primera, pero por lo menos lo utilizo para subir en el draft, que al final nos interesa porque hay varios alas que nos interesarían en esa zona del 23 que en el 38 no estarían. Entonces, creo que salen ganando ambos lados, por eso me han gustado muchos otros pasos, que lo como os comento, creo que son muy realistas y creo que están muy bien. Así que con todo esto nos vamos al draft, con el pick número 9, con el pick número 10 y con el pick 23. Es decir, 3 picks en primera ronda. Nos vemos en el draft. Vale, pues ya estamos en el draft, como veis en pantalla, entonces lo que voy a hacer es darle al autopick. Me he seleccionado como que yo solo voy a ser los Chicago Bulls, entonces a partir de ahora estamos a expensas de lo que vaya haciendo la máquina. Entonces, vamos a ver, ahí van a los Nets, Caleb Wilson segundo a los Wizards, Cameron Boozer tercero a los Pacers, cuarto Darren Peterson a los Kings, Keaton Wagner quinto a los Jazz, Michael Brown Jr. sexto a los Grizzlies, Darius Akaf séptimo y Kingston Flemings octavo a Dallas. Ok. Me gusta. Vale. Entonces nosotros, bien, porque hemos subido al top 10, que claro, no lo he dicho, porque queremos coger a Demara, y a Demara yo creo que en el 15 a los Bulls no les va a llegar, porque creo que hay equipos como los Thunder o los Warriors que están en el 10, o sea, en el 11 y en el 12, que yo creo que no lo van a dejar, no va a pasar de ahí, sinceramente. Entonces por eso hemos subido al 10, ¿no? Que claro, es una de las cosas importantes que no he dicho antes, perdonadme. Entonces, estamos aquí ya en el top 9 y en el 10, tenemos 2 picks consecutivos, que de hecho lo que voy a hacer aquí un momentín rápidamente es hacer los respectivos traspasos con los equipos que antes os he enseñado, de ahí que os los quisiese enseñar antes. Lo que aquí vamos a hacer es les damos el pick 56 y el 15 a los Bucks, y luego vamos a traspasar también nuestro pick 38 a los Atlanta Hawks a cambio del pick 23. Entonces con esto, por eso es lo que os decía, que os lo quería enseñar antes, ya que aquí si no sería un poco el lío ir haciéndolo al mismo tiempo. Entonces tenemos el pick 9 y el 10. A ver, aquí tengo claro que con el pick 9 me voy con Adaimara, así le pago más también. Y luego con el pick 10, yo tenía claro que con el pick 10 o en el 9 quería coger a el que me sobrase de cualquiera de los guards. En este caso nos ha llegado Braden Barris, que yo encantado de la vida, ya sabéis que a mí me gusta muchísimo. A día de hoy en mi Big Board, si no me equivoco, es el octavo. O sea que en este caso, fantástico, me gusta muchísimo, ya lo sabéis. Creador secundario, creo que va a ser un shotmaker increíble dentro de la NBA. Muy buen defensor, yo creo que el mejor two-way de todos los guards. Y que, oye, a lo mejor no va a ser nuestro número 1 a futuro, pero que yo sigo diciendo que es un tío que creo que tiene mucho potencial como anotador dentro de la liga.
y que a lo mejor no es el base más puro, pero oye, teniendo a Josh Giddey al lado es muy interesante, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo, 2 picks fantásticos yo creo que en este inicio, y vamos a continuar. LaVaron Philon va a los Warriors, Jaxel a los Thunder, Chris Tenack a los Heat, Jaden Quintans a los Hornets, Morris Johnson, que por cierto no he dicho nada, se queda en el draft, lo cual me alegra muchísimo. Vemos también que se van Christian Anderson, Dalen Swain, Bennett Sters a los Hornets, Nate Ament. Tengo un nombre pensado para el 23, por favor, que no se lo coja nadie. Coapita a los Pistons y a Mari Allen a los Sixers. Eso quiere decir que nos queda el jugador que yo quiero, que está aquí. Me podría plantear algún tirador como Cameron Carr, me podría plantear un pivot suplente como Zubi Ejiofor, que podría también jugar junto a Daimara. También me podría plantear a un jugador como Allen Graves, pero si hay un jugador que yo quería en este equipo, yo os dije que nos hacen falta tiradores, no hay nadie mejor para este equipo que Isaiah Evans. Me parece un picazo tremendo y me parece que salimos del draft súper bien. Entonces nada, ahora después del draft os veo y repasamos cómo nos ha quedado esta plantilla de los Chicago Bulls post draft de la NBA. Vale chicos, pues ya estamos aquí. Entonces, después del draft nos queda la siguiente plantilla de cara a la agencia libre, muy prometedora y que me deja muy feliz. Como veis en pantalla, ya con las equipaciones de Chicago incluido, tenemos al siguiente equipo. Tendríamos de cara a la agencia libre, ¿vale? A Josh Giddey, con Braden Barris, Leonard Miller, Matas Buzelis y a Daimara como nuestro equipo para el año que viene, que me parecería súper interesante. O sea, tendríamos un guard como Braden Barris muy prometedor, un interior como Daimara, forwards como Leonard Miller y Matas Buzelis y Josh Giddey comandando al equipo. En segunda unidad, y muy importante, Rob Dillingham, que aceptamos opción del equipo porque tras haber sido Trey Jones, creo que puede tener una parte importante dentro del equipo. A Isaiah Evans como escolta suplente, a Isaac Okoro, Noah Essengate y Jalen Smith. Y luego tenemos a Buddy Hield al fondo del banquillo junto a Patrick Williams. ¿Pero por qué está Buddy Hield con un asterisco? Porque Buddy Hield tiene un contrato, ya sabéis, malo a largo plazo, pero tiene una puntualización. Los 2 próximos años no los tiene garantizados, y si este año nosotros nos le queremos quitar de encima, le podemos cortar el contrato si nos comemos $3 millones de su contrato, en vez de tener que pagarle los 9 millones más la futura opción del jugador. Entonces es positivo para nosotros porque al final, bueno, sí, obviamente para la Atlanta habría sido una putada porque 3 millones en un jugador que no te va a jugar, pues es una mierda, pero nosotros al final aquí le cortamos y nos lo quitamos de encima y nos comemos esos 3 millones. Entonces, de cara, ¿qué tenemos a la agencia libre? Pues esto que tenéis en pantalla. Después del draft y después de haber hecho ciertas decisiones, nos plantamos con Buddy Hield y Kuzma, aunque los dos cortados, entonces solo nos vamos a comer su salario. Trey Jones fuera y lo más importante, los picks 9, 10 y 23 que cobran el dinero que estáis viendo en pantalla, 5.600.000, 5.300.000 y 2.200.000, y luego a cambio hemos entregado los picks 15 que cobraría 4.100.000 y pico mil, el pick 38 y el pick 56 que tenéis sus respectivos salarios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante saber que para la agencia libre nos plantábamos con un equipo antes del draft solo con 86 millones en los libros, lo cual nos ponía 80 millones casi por debajo del límite salarial, lo cual teníamos todavía muchísimo espacio, y ahora, después del draft, nos plantamos con los contratos de Kuzma y tal y todo, con 129 millones, lo que implica que estaríamos a 19 millones del mínimo salarial, que tendríamos que 100% mínimo meter 19.900.000 en los libros, y luego tendríamos 37 millones de margen para el límite salarial, que ya os digo yo que no vamos a llegar. Entonces, con todo esto dicho, vamos a ser muy baratitos para este nuevo, como no general manager, le presentamos además a nuestro presidente, ¿no? A nuestro jefe, un equipo baratito donde no va a tener que pagar mucho, donde vamos a ser malos, pero no va a tener que gastar dinero de la cartera. Entonces, en ese sentido, creo que también va a estar muy contento con nosotros. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Me he planteado varios nombres para varias situaciones y os voy a presentar todos los nombres de todos los jugadores y luego voy a presentaros cuáles han sido mis decisiones finales y vamos a repasar la plantilla que nos quedamos. Como tiradores creativos, porque he planteado distintos tipos de perfiles, creo que una apuesta como Quentin Grimes podría ser interesante para el equipo, un jugador que no nos saldría muy caro y creo que sería interesante para nosotros. Luego tendríamos a Luke Kennard, que está haciendo unos buenos playoffs y oye, podríamos tratar de pagarle y venderle luego en el cierre de traspasos si está haciendo buenos números con nuestro equipo. ¿Por qué? Porque quiero también un tirador más veterano, porque nos va a ayudar a que el equipo se desarrolle, a quitarles peso encima a algunos jugadores jóvenes, a abrirles el campo, entonces es importante conseguir un tirador. Luego tenemos a Anthony Simons, que también es un jugador interesante a tener en cuenta, lo que os digo, porque ya conoce al equipo, porque creo que ha encajado muy bien con los jugadores jóvenes. Y oye, como un shotmaker desde el banquillo, que le podemos firmar por un buen contrato, porque son los típicos perfiles que a día de hoy en la NBA
no les pagan mucho, pues oye, podemos hacer que haga buenos números y luego venderle en el cierre. Entonces también es una opción. Continuamos con tiradores más puros, porque también es interesante estos perfiles. A Amir Coffey podríamos firmarle por un contrato baratito y que fuese el típico jugador de fondo de armario, que juegue minutos porque va a estar en un equipo malo y ya está. Simone Fontecchio, a lo mejor pagarle un poquito más, ¿no? Pero un buen veterano, un tirador también puro, de esos que queremos que sean tiradores puros, que sepan que lo que tienen que hacer es moverse sin balón y tirar desde la esquina, o hacer jugadas para ellos, pero tiradores puros, ¿no? Entonces también me he planteado a Jet Howard, porque Jet Howard es un jugador que no han renovado o que no han aceptado su opción para este cuarto año los Magic, que va a ser agente libre, y que hoy un equipo como Chicago podría hacer una apuesta por él. Entonces me parecería un jugador muy interesante y hay que tenerlo en cuenta. Y luego jugadores más como Gary Trent, que bueno, un veterano 3&D, aunque lo pongo más por poner, pero realmente no me lo planteé tanto como el resto. Y luego, no menos importantes, John Paul Akidas, que ha sido una gran sorpresa en Dallas, ha jugado este tramo final en el equipo, viene de la Universidad de Yale, ha hecho muy buenos números, ha sido un tirador tremendo y que es un tirador muy puro, de estos que aunque tiene una mecánica un poco rara, el tío las enchufa y me ha gustado mucho. Entonces, además de esto, hay que rellenar también la posición interior, porque como habéis visto, nos faltan todavía 3 huecos en plantilla, ¿no? Y claramente hay que reforzar esa posición interior con un tercer jugador. Entonces me he planteado 4 nombres principalmente. Traer de vuelta a Nick Richards, que bueno, podría volver, ya conoce la franquicia, puede ser un jugador interesante para tener como fondo de armario. Luego, Kelly Olynyk, con un perfil más veterano, pero que también de estos que te abren el campo, aunque como ya tenemos a Jalen Smith, que también abre un poco el campo, pero como tiene muchos problemas de lesiones, tanto él y como a Daimara, que es un rookie, que no sé cuántos partidos va a jugar, quiero tener un jugador que juegue. Entonces, también me planteo un perfil como el de Andre Jordan, pero creo que al final me decantaré más, ahora lo veréis, por un perfil como el de Charles Bassey, porque Charles Bassey no ha estado jugando este año en la NBA, ya ha estado jugando en la G-League, y ha hecho una temporada tremenda en la G-League, ha dominado, ha sido un reboteador increíble, ha tirado de 3, ya ha tenido un 40% de triples, entonces, como os comento, creo que por todo el tema de lesiones y tal, que pueda haber, creo que puede tener minutos, y hoy es una oportunidad para él también de demostrar su valía en un equipo que le va a dar minutos y que va a tener importancia, aunque sea como tercer pivot del equipo. Y luego, los últimos jugadores que también tenía en cuenta y que son muy importantes son Peyton Watson y Tari Eason, porque como habéis visto, vamos a tener mucho espacio en la agencia en salarial, o como mucho margen salarial, y podemos intentar ir a por nuestros jugadores. El problema, ya os aviso, no hemos ido al final a por ninguno de los dos, porque creo que para poder llevarse a Tari Eason o a Peyton Watson, los Bulls tendrían que pagar mucho dinero, probablemente sobrepagar, para que ni los Nuggets ni los Rockets estuviesen dispuestos a pagarles ese precio. Y no sé si a largo plazo me quiero atar con un jugador que, por muy bueno que sean Tari Eason o Peyton Watson, no sé si tiene sentido a tanto dinero a largo plazo por un jugador, que lo más probable es que acabemos sobrepagando, ¿no? Entonces, he decidido no hacer apuestas locas, ser malos, que al final es nuestro objetivo principal, y con todos los que os he presentado, nuestro equipo para el año que viene será este. En primer lugar, Josh Giddey, Braden Barris, Leonard Miller, Booth Ellis, Jaren Marley en la alineación titular, Rob Dillingham, Anthony Simons, que le renovamos, ahora veréis por cuánto, Isaiah Evans, Noah Essengate y Jalen Smith, por lo cual nos queda una segunda unidad súper entretenida, dinámica, un equipo rápido, joven, que va a ser muy eléctrico y con mucho espaciado, con creadores exteriores para que el equipo juegue, que me gusta muchísimo. Y luego una tercera unidad con Kyle Lowry, ahora entenderéis por qué, Isaac Okoro, John Paul Akidas, Patrick Williams y Charles Bassey. O sea que nuestros fichajes serían Charles Bassey, John Paul Akidas y Anthony Simons junto a Kyle Lowry. Entonces, ¿cómo nos deja todo esto, no? Porque al final teníamos un espacio más, porque recordad que hemos cortado a Buddy Hield. Esto nos deja con el siguiente tema económico. Nos quedamos con los 3 picks del draft, más los fichajes de Anthony Simons, que le firmamos por un contrato de unos 48 millones de dólares durante 3 años, donde va a cobrar de media unos 15 y pico, 16 millones, que creo que es muy realista. No le va a pagar nadie más de lo que le podemos pagar nosotros, y al mismo tiempo le firmamos por un contrato que sea con un 2+1, opción del equipo, y al final eso lo que le va a permitir lo que nos va a permitir a nosotros es a él darle como mínimo 30 millones más garantizados, y al mismo tiempo, si le vamos a dar muchos minutos y muchos tiros desde el banquillo como a nuestro sexto hombre, vamos a poder moverle en el cierre de traspaso, porque ya os digo, 100% le vamos a mover en el cierre de traspasos, pero también le damos al equipo al que vaya la flexibilidad de decir, vale, traspasamos por Anthony Simons en un contrato team friendly, que no es súper alto, y que al final pues le tendríamos para lo que nos quedase de la temporada siguiente, una temporada más y luego un tercer año que sería opción del equipo, ¿no? Entonces, me parecería un muy buen contrato para ambos lados y creo que sería muy favorable. Luego firmaríamos a John Paul Akidas, porque como os comento me ha gustado mucho y creo que es la oportunidad perfecta para un equipo como nosotros de hacer una apuesta por un jugador que viene de la universidad, que ha tenido un primer año muy bueno en Dallas, decirle, oye, te firmamos por el típico contrato de
de 3 años, 8 millones de dólares, cobrando un poquito por encima de la mínima 3 años, con opción del equipo en el tercero, sin tener tampoco garantizado ese segundo año, y al final es para él una oportunidad de salirse de los contratos two-way y ir a un equipo que va a apostar por él. Le vamos a dar minutos, le vamos a dar oportunidades, y a mí es un tío que me ha gustado y que como un perfil tirador he preferido apostar por él más por un Fontecchio o más que por un Jet Howard, que me lo planteé, pero dije, es que un Jet Howard, por mucho que sea una apuesta interesante porque era un pick 11 y los Magic le han cortado o no le van a renovar, perdón, es que tampoco va a estar en el futuro este equipo, y para ser sinceros prefiero por eso apostar por un jugador más de equipo como Poulakidas, que creo que puede ser muy positivo. Y luego el último fichaje, bueno, dos últimos fichajes, Charles Bassey, que le firmamos por un muy buen contrato para él, pero como tenemos que gastar dinero, le firmo por un 2 años 7 millones, 4 millones y medio por cada año, básicamente un 1+1 de toda la vida con opción del equipo, donde le digo, oye mira, te voy a pagar 4 millones y medio esta temporada, para ti de puta madre, porque te voy a pagar más de lo que puedes conseguir en cualquier otro sitio, te doy una oportunidad, y si juegas bien y nosotros el año que viene no queremos coger otro interior o nos has convencido, pues oye, como no vamos a tener que gastar tan poco dinero el año que viene, te podemos aceptar esa opción o te podemos rechazar esa opción y volver a firmar un contrato. Entonces bueno, creo que esa es muy favorable para ambas partes. Y luego, como nos teníamos que gastar 8 millones de dólares más, pues cojo y le digo a Kyle Lowry, 20, veterano, necesitamos un base veterano dentro del equipo para que ayude a Braden Barris, para que ayude a Rob Dillingham, para que sea una presencia veterana en el vestuario. Y como he visto que está siendo un muy buen veterano en los Sixers y que está ayudando mucho a Ville y tal, pues oye, le digo, mira tío, vente aquí, te voy a pagar 8 kilos este año por estar aquí en el banquillo, que es lo que han hecho varias veces algunos equipos, como hicieron los Jazz con Joe Ingles y tal, no sé si os acordáis, y me parece fantástico. Entonces me gusta mucho, y al final eso lo que nos deja es con 150 millones de dólares, como veis aquí a mi izquierda, lo que implicaría que estamos 1.400.000 por encima del mínimo salarial, que ya estaríamos suficiente con ello y por ende no tendríamos que hacer nada al respecto. Estaríamos 15 millones todavía con margen salarial, o sea que podríamos gastar si quisiésemos 15 millones más en alguien, pero que ya os digo yo que no vamos a hacerlo, y estaríamos a 51 millones del impuesto de lujo. Entonces, muy baratito, seríamos el equipo más barato de toda la liga. Pero me encanta cómo ha quedado el equipo, porque al final, como os digo, nos queda aquí, también os incluye ya en esta pantalla final a los jugadores two-way que traería. Entonces, con todo esto dicho, tendríamos a Josh Giddey, Braden Barris, Leonard Miller, Buzelis y Aymara. Un quinteto a mi gusto muy prometedor, muy interesante, con lo que os he comentado, con un perfil interior a futuro como Aymara, que nos daría muchísimo. Buzelis y Leonard Miller en los alas, le daríamos también, ¿no?, ya esa posibilidad a Buzelis este año de intentar ser el 1 del equipo en cuanto a anotación. Braden Barris, que también le daríamos desde el principio muchísima responsabilidad como creador exterior, como anotador, ver un poco hasta dónde puede llegar, ¿no? Y creo que sería el escenario perfecto a mi gusto para Braden Barris venir a Chicago, porque va a poder jugar de 2, va a tener un playmaker en el 1, va a poder también ayudar en defensa. Entonces todo esto con Jon Scheyer creo que sería algo muy interesante. Y luego tendríamos desde el banquillo un dúo dinámico fantástico con Rob Dillingham y Anthony Simons, que bueno, también podría jugar Okoro y podríamos poner a Dillingham como tercer base, pero bueno, que me gustaría darles más minutos a ellos porque me da igual ser bueno en defensa y prefiero darle rodaje a Rob y tal. Y al final lo que os digo, luego a Anthony Simons le venderemos en el cierre y por ende luego pues podría alentar más con más minutos John Poulakidas o Isaac Okoro, lo que quiera el entrenador. Luego Isaiah Evans, súper tirador desde el banquillo, me encantaría. Si Braden Barris también podría, si eso, entrar a Isaiah Evans como titular y Braden Barris como el sexto hombre. Bueno, muchas posibilidades y creo que nos daría muchísimo a Isaiah Evans. Y luego tendríamos también a Noah Esengate, que sí, Noah Esengate fue el pick número 12, ya sabéis que a mí me gusta mucho, o me gustaba mucho en su momento, y en el fondo sería, ¿no?, como otro pick más. Entonces creo que sería un banquillo muy interesante. O sea, Rob Dillingham, Anthony Simons, Isaiah Evans, Noah Esengate y luego Jalen Smith, que bueno, como pivot así más veterano del equipo, aunque solo tenga como 28 años, pero bueno, que abre el campo y tal, creo que está muy interesante. Y al final Chicago pasaría de ser un equipo con problemas de tiro a un equipo que tendría muy rápido, dinámico, con jugadores que te van a abrir el campo, intrépido en ataque, ¿no? Y que, no sé, a mí me gusta, creo que ha quedado muy bien el equipo y estoy muy muy contento con el giro que le hemos dado. Y luego la última fila, que serían jugadores más de fondo de armario con los contratos two-way, tendríamos a Kyle Lowry, a Mac McClung como uno de nuestros primeros contratos two-way, porque ya está esta temporada, y oye, mira, el tío ha hecho un temporada en G-League, vamos a ver si este año le podemos dar nosotros más oportunidades. Isaac Okoro, John Poulakidas, Patrick Williams y luego Dillon Mitchell, que sería como mi apuesta del draft, de decir, bueno, creo que tiene posibilidades de a lo mejor ir undrafted. Si va undrafted, me gustaría que un equipo como Chicago hiciese una apuesta por él como un defensor súper pesado y un tío que tiene los brazos muy largos y que, bueno, sería un perfil interesante para nosotros. Y luego Lachlan Olbridge, que le volvemos a renovar en contratos two-way, y luego Charles Bassey. Entonces nada, este sería el equipo.
Así es como terminaría el proyecto de Chicago. Así que nada, ya me podéis poner en comentarios qué os ha parecido, lo que os comento. Estoy muy contento con el resultado, creo que además ha sido muy realista. Creo que hemos cubierto bastante bien todos los problemas que teníamos que hacer este verano. Hemos cuidado el tema económico. Estoy muy contento porque hemos conseguido talento joven. Yo, si fuese fans de Chicago y veo este equipo de cada año que viene, estaría muy contento y satisfecho con el resultado. Entonces nada, si os ha gustado el vídeo, recordad que le podéis dar like, suscribiros y esas cositas, me podéis comentar en comentarios qué os ha parecido y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.